Está bien, ahí. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Vamos a partir en este segundo panel con la mesa número 2. Están sentadas aquí en la testera las profesoras Susana Espada de la Universidad Adolfo Ibáñez, la profesora María Paz Gatica de la Universidad de Chile y la profesora Claudia Mejías de la Universidad Católica de Valparaíso. Como todos sabemos, contamos con 15 minutos para cada una de las exposiciones y luego de eso entonces vamos a dar paso a una ronda de preguntas que vamos a manejar dependiendo de los tiempos. Comienza entonces con la primera ponencia, la profesora Susana Espada. Ella es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora asociada, como ya les señalaba previamente, en la Universidad Adolfo Ibáñez. Su ponencia se titula El trabajo doméstico, su indemnización y valoración. Profesora. Muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer a la organización de estas jornadas por su calidad y excelencia, que implica muchísimo trabajo. Sin más preámbulos, voy a comenzar. Si Verónica Villarroel, soprano chilena destacada internacionalmente, fuera víctima de un accidente causado por un tercero que la dejara con lesiones permanentes en sus cuerdas vocales que la impidieran seguir cantando, todos estaríamos de acuerdo en que ese daño corporal le produce una pérdida de ingreso a futuro que debe ser indemnizada como un lucro cesante. Sin embargo, si Verónica Villarroel fuera una ama de casa encargada del cuidado de sus 3 hijos y de su madre enferma y sufriera un accidente que le causase lesiones que le impidieran seguir desempeñando sus labores en el hogar de forma permanente, ¿se le debe indemnizar la pérdida de la capacidad de poder llevar a cabo el trabajo doméstico? La respuesta no es sencilla. Históricamente, como ejemplos paradigmáticos de la evolución de la necesidad de reconocer el valor económico del trabajo doméstico, se suele citar como ejemplo del ilícito civil llamado Loss of Consortium del Common Law y el parágrafo 1360 del BGB alemán previo a su reforma de 1957. En ambos ordenamientos se le atribuía una acción al marido, no a la víctima, por la pérdida total o parcial de los servicios que le prestaba a su esposa relativos al trabajo doméstico. Así, al comienzo, lo que se indemnizaba era solo el daño patrimonial de la víctima secundaria y no el de la primaria. Posteriormente, se indemnizaron los daños de la propia víctima, pero ahora como daños no patrimoniales, porque cuando se indemnizaba el daño propio se entendía que el trabajo doméstico no era trabajo. Superados estos inicios, hoy en día considero que todavía es necesario reforzar 2 ideas esenciales respecto del trabajo doméstico. La primera es que, aunque no esté remunerado, es un trabajo. Y la segunda es que, como trabajo, tiene un evidente valor económico. Respecto a qué es trabajo, si acudimos a las recomendaciones sobre la clasificación de las actividades económicas que realiza la Organización Internacional del Trabajo y especialmente a la distinción entre personas activas y personas cesantes, se entiende que la llamada población económicamente activa está compuesta por todas las personas en edad laboral que trabajan con un empleo remunerado y por las que buscan empleo, población cesante. Luego, la fracción de la población activa que busca empleo y no lo encuentra determina una tasa de cesantía, por lo que la persona que se dedica a las tareas domésticas, al igual que los estudiantes, no pertenecen al colectivo de desempleados. Por lo tanto, quien se dedica a las tareas domésticas no está cesante. Lo que se pretende defender en la presente exposición es que el trabajo doméstico para la unidad familiar es equiparable al trabajo remunerado de cara a su indemnización como daño patrimonial. Lógicamente, esto va de la mano de la necesidad de reconocer un valor económico al trabajo doméstico, lo que a su vez está ligado directamente con la también necesaria evidencia de una clara discriminación de género, pues tradicional y culturalmente la dedicación a dichos trabajos era y es realizada esencialmente por mujeres de forma no remunerada como parte de un rol maternal y de cuidado y cuyo valor es trivializado. Prueba de ello, en el caso de Chile, son los resultados publicados en 2015 en el informe sobre la dimensión personal del tiempo de la ENUT, que es la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo. En él, las mujeres registran mayor participación y tiempo que los hombres a los trabajos no remunerados, sean de cuidado, domésticos para el propio hogar o quehaceres domésticos y cuidados para otros hogares durante los días de semana. El 48,9% de las mujeres participa en el trabajo de cuidado no remunerado a integrantes del hogar, contra un 36,2% de los hombres.
Las mujeres que participan en el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar destinan un promedio de 3,99 horas diarias, mientras que los hombres destinan 1,9 horas. Ante esta realidad, no debe de trivializarse ni desconocerse el fenómeno de la pérdida de capacidad para llevar a cabo el trabajo doméstico como un daño que debe ser compensado y valorado correctamente por tratarse de un daño patrimonial y más específicamente de un lucro cesante. Sin embargo, esta afirmación no deja de ser controvertida. En primer lugar, hay que precisar los distintos tipos de daños posibles cuando quien los sufre es la persona que se dedica al trabajo doméstico. Es evidente que las lesiones de quien realiza el trabajo doméstico provocan daños en las personas que lo sufren que pueden tener una dimensión patrimonial y extrapatrimonial. Si nos centramos exclusivamente en la dimensión patrimonial del trabajo doméstico, de nuevo es preciso distinguir. Por un lado, tenemos el trabajo doméstico visto como una actividad que cada persona realiza para atender sus propias necesidades de la vida ordinaria. En este caso, la pérdida de la capacidad de desempeño supone un incremento de las necesidades del lesionado que implica incurrir en determinados gastos para sus cuidados asistenciales propios, por ejemplo, atenciones de enfermería. Además, cuando se le causa un daño a la persona que desempeña el trabajo doméstico, es posible indemnizar también daños extrapatrimoniales por su pérdida de autonomía, por ejemplo, porque no va a poder criar o educar personalmente a sus hijos, un perjuicio de agrado. Sin embargo, todo lo anterior es distinto y compatible con el daño en el que nos pretendemos centrar en la presente ponencia, que es aquel que supone la pérdida de capacidad para desarrollar el trabajo doméstico propiamente dicho, que esta persona realiza para los demás miembros de la familia: limpieza, abastecimiento, cuidado de menores, acompañamientos, traslados, es decir, aquellos casos en los que dicho trabajo es su contribución a la economía de la unidad familiar, por lo que entiendo que su pérdida es un lucro cesante. Teniendo presente esta precisión, corresponde señalar cuáles serían los concretos daños de la pérdida de trabajo doméstico para no correr el riesgo de hacer dobles indemnizaciones. Corresponde precisar el conjunto de tareas que entendemos abarca el trabajo doméstico y por ello podemos tomar como referencia los estudios realizados en el derecho comparado, esencialmente europeo. Así se consideran de forma indubitada como tareas domésticas por la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia comparada: preparar comidas, lavar, planchar ropa, limpiar el hogar, abastecerlo, cocinar y, si hay menores o personas dependientes, su cuidado y alimentación. Con una visión más amplia, también se consideran tareas domésticas la coordinación y supervisión de lo hecho por los otros, actividades familiares, apoyo en tareas escolares, traslados, acompañamientos a consultas médicas y trabajos gratuitos en beneficio del hogar, arreglos de fontanería, reparaciones de autos, decoraciones, pintura. Sin embargo, estaría en una situación límite toda aquella actividad más próxima a un hobby o que implique una pérdida del uso del tiempo libre personal en el hogar: jugar con los niños, pasear a las mascotas, mantenimiento de bicicletas, cuidar el jardín, siendo en este caso más bien un perjuicio de agrado. En estos últimos casos se puede proponer como criterio para precisar qué tipo de daño nos encontramos el tener presente si la víctima considera que esa tarea es indelegable y si no tiene mayor relevancia que la desempeñe un tercero, ya que si estamos en este último caso, eso sería un perjuicio patrimonial por el desarrollo de una tarea del hogar y no un perjuicio de agrado. Otro obstáculo que nos podemos encontrar de cara a la indemnización de la pérdida de la capacidad del desarrollo del trabajo doméstico es que, dado que lo que estamos considerando es un daño patrimonial y concretamente un lucro cesante, podría suceder que, reconocido el valor económico del trabajo doméstico, este no llegase a ser resarcible efectivamente si efectivamente no disminuye el patrimonio del dañado, ni impide su incremento porque en los hechos no comporta un gasto efectivo y una falta efectiva de ingreso. Cuando en un accidente resulta herida una persona que desarrolla el trabajo doméstico y eso supone su incapacidad para seguir haciéndolo, son varias las hipótesis que pueden suceder. Puede ser que dicha persona siga realizando las tareas con mayor esfuerzo y sufrimiento, o también que otro miembro de la familia las asuma sustituyendo a la víctima y sufriendo quizás un lucro cesante propio. Puede ser también que ante la nueva situación se decida contratar a un tercero mediante precio a costa de la víctima o de cualquier otro familiar, lo que también puede suceder en el caso de que la víctima fallezca, ya que surgen para los familiares las necesidades de reajustar su vida a la nueva situación patrimonial.
Si a la hora de indemnizar los daños nos focalizamos solo en el gasto efectivamente realizado y aplicamos con rigor la denominada teoría de la diferencia, que tiene en cuenta la diferencia entre la situación patrimonial de la víctima antes del accidente y la que existe tras el mismo, puede suceder que en la mayoría de las hipótesis planteadas, que no existiendo un gasto o pérdida efectiva, no existe un daño patrimonial alguno. Así, en el caso bastante habitual en el que tras el accidente el trabajo doméstico pasa a ser desempeñado por otro familiar o vecinos o amigos que no perciben remuneración alguna y donde la víctima no sufre disminución patrimonial, aplicando la teoría de la diferencia, si no hay gasto efectivo, no habría daño indemnizable. En este sentido, al igual que autores como Del Olmo, considero que en estos casos el enfoque centrado en el gasto debe superarse, ya que es una visión limitada del problema. Los denominados gastos de sustitución, el costo de que un tercero desempeñe las tareas domésticas, no es el único gasto indemnizable en estos casos y entenderlo en este sentido conduce a problemas no deseables, como que la víctima simule contratos con sus allegados o familiares para que le realicen esas tareas. O incluso, dando un paso más allá, es injusto que en los casos de quien tenga mayores medios económicos para poder financiarse la ayuda de un tercero, tenga más posibilidades de indemnización que quien, no contando con los recursos, no pueda efectuar el gasto a pesar de que el daño se produzca. Por lo tanto, hay que tener presente en este punto que el coste efectivo de que un tercero por horas desempeñe el trabajo doméstico es un parámetro para medir el daño producido, pero no para determinar si hay un daño indemnizable. También es preciso destacar, como señala Martín Casals, que la solidaridad familiar es para con los otros familiares o con el propio lesionado, no con el causante del daño o con la entidad aseguradora, según los casos, por lo que la realización del trabajo que tiene un valor económico debiera indemnizarse con independencia de quién sea quien lo preste y si realiza ese trabajo de forma gratuita o no. La pérdida de la capacidad para llevar a cabo el trabajo doméstico provoca un lucro cesante, pues este trabajo es equiparable a cualquier otro trabajo remunerado. Dicho autor coincide, Martín Casals, con Barros en señalar que la contribución que se realiza sin retribución a las tareas del hogar es parte de una comunidad de intereses y debe ser valorada como un perjuicio, con independencia de que se contrate a terceras personas para desarrollarlo o si son asumidas gratuitamente por personas cercanas, ya que rige el principio de que la liberalidad no puede aprovechar al autor del daño. En consecuencia, el daño se produce con indiferencia de que efectivamente se contrate a un tercero, aunque es posible que la valorización de la indemnización pueda tomar ese costo como referencia. En virtud de lo expuesto hasta ahora, estaríamos considerando que el trabajo doméstico como un trabajo equiparable al remunerado, que debe ser indemnizado como un daño patrimonial y que efectivamente es un lucro cesante. Si aceptamos dichas premisas, entonces la siguiente pregunta es ¿cuáles son los criterios idóneos para valorar dicho trabajo doméstico? Se han empleado varios métodos, siendo los principales el de los costos de oportunidad y los costos de sustitución. El método de los costos de oportunidad se refiere a los ingresos que se han dejado de obtener en el ejercicio de una profesión u oficio como consecuencia de dedicación al trabajo doméstico, lo que desde el otro lado implica un beneficio que la contraparte obtiene teniendo un incremento de ingresos. Sin embargo, coincido con otros autores en señalar que estos criterios responden más a una lógica de régimen económico matrimonial, de acuerdo de convivencia o compensación económica, pero no al de responsabilidad civil, pues tanto el costo como el beneficio de oportunidad no compensan la pérdida efectivamente sufrida, ni tienen en cuenta parámetros relativos a necesidades creadas por la pérdida de capacidad del trabajo doméstico, como el número de personas que componen la unidad familiar, ni las condiciones de lo mismo, minoría de edad, ancianidad, enfermedad, discapacidad, que pueden requerir de una mayor dedicación y por ello una pérdida real y efectiva. Por su parte, el sistema de costos de sustitución se refiere a los costos que comportaría obtener esos servicios de trabajo doméstico en el mercado laboral. Aquí considero que es preciso recordar que, como han señalado varias economistas con una perspectiva de género, si a la hora de valorar el trabajo doméstico se tiene en cuenta el denominado inputs del trabajo, esto es, cantidad y calidad del tiempo utilizado en la obtención de bienes y servicios, y dado que se tienen en cuenta como referentes las tasas salariales, no hay que perder de vista que el sector doméstico es un sector precarizado y con salarios más bajos que otros sectores. Dicho esto, si como costo de sustitución se valora el trabajo doméstico en función del sueldo que cobraría una tercera persona, habría que precisar si la sustitución es a tiempo completo o por la prestación de los diferentes servicios. Si la consideramos a tiempo completo, se tiene en cuenta que en una misma persona desarrolle todas las actividades que lleva a cabo la víctima. Si lo que se tiene en cuenta es la prestación de diferentes servicios, habrá que determinar cuáles serán de las distintas tareas y el tiempo dedicado al desempeño de las mismas, teniendo en cuenta el valor de mercado de cada una de ellas.
No obstante, hay que ser consciente de la clara dificultad práctica que la aplicación de estas valoraciones y la necesidad de prueba de cada una de esas tareas y el tiempo empleado en cada una de ellas, lo que ha llevado a que en varios ordenamientos se opte por un sistema de baremos para llevar a cabo la valoración. Por ejemplo, en el caso del ordenamiento español, en el anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos de Motor. Me gustaría concluir afirmando que, sin lugar a dudas, lo más deseable es un sistema que parte de la base de que el trabajo doméstico tiene un valor económico, pues es el modo de contribución a la economía familiar. Así, la pérdida de la capacidad para el desarrollo debe ser indemnizada, ya sea que dicha pérdida se derive de lesiones temporales o permanentes, pues se trata de un daño corporal con una dimensión patrimonial que implica un lucro cesante. Esta afirmación es coincidente con el enfoque de textos europeos como el Principio Europeo de Responsabilidad Civil, los PETEL, y el Marco Común de Referencia, el DCFR. Admitidas estas premisas, la valoración del daño patrimonial puede realizarse conforme a los criterios de costos de sustitución, pero sin vincularlo necesariamente a los costos efectivamente producidos. Es decir, no es oportuno solo indemnizar cuando efectivamente sea un tercero el que de forma remunerada sustituya a la víctima, ya que dichos gastos son un criterio de valoración del daño, pero no el daño en sí. Muchas gracias por su atención. La profesora Espada nos dio su magnífica ponencia en 14 minutos. Bueno, tengo el agrado de presentar ahora a la profesora María Paz Gatica. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, doctora por la Universidad de Edimburgo, y su ponencia se titula Responsabilidad extracontractual y género, una mirada a las estructuras profundas. Gracias, Pamela, y muchas gracias a la organización, que realmente se han pasado, ha salido todo espectacular. Espero estar dentro del tiempo tal como lo logró Susana. Bien, gracias a las teóricas feministas del derecho se ha dejado atrás la postura ortodoxa en teoría jurídica de que el género es irrelevante para el derecho. Sin embargo, pareciera que en el derecho civil patrimonial, al menos en nuestro medio, seguimos pensando en esos mismos términos. Ello es especialmente cierto en materia de responsabilidad civil. A simple vista, el derecho contemporáneo de la responsabilidad extracontractual es neutral. Y lo cierto es que las desigualdades de género en el derecho de la responsabilidad no son fácilmente visibles. Se encuentran en sus estructuras profundas. En las estructuras profundas del título va entre comillas porque viene de una referencia a un artículo del año 98 de la académica Marta Chamalas. Aún así, cuando en teoría la responsabilidad proporciona reparación, aún cuando en teoría la responsabilidad proporciona reparación aparentemente neutral en términos de géneros, sus efectos no son necesariamente neutrales. En el derecho comparado, especialmente en el derecho estadounidense, la cuestión no ha pasado desapercibida y a partir de los años 80 ya encontramos un cuerpo relevante en literatura dedicada específicamente a cuestiones de género y responsabilidad extracontractual, destacando los diversos aspectos en que el género es, o debería ser, una consideración relevante a la hora de imponer responsabilidad. Es así como Jane Larson, ya a comienzos de los 90, y refiriéndose precisamente a la responsabilidad extracontractual, hacía el llamado a empezar a imaginar una reconstrucción social y no solo una deconstrucción crítica desde el feminismo. Ciertamente nosotras no hemos llegado a ese punto, pero creo que ya es tiempo de que empecemos a examinar estas estructuras profundas del derecho de la responsabilidad extracontractual. Propongo entonces una contribución a esa deconstrucción crítica y para ello compartiré algunas ideas relativas a dos elementos de la responsabilidad, el estándar de conducta y el daño. Primero, el estándar de conducta. La cuestión ha sido discutida recientemente en Chile a propósito de un proyecto de ley que propone reemplazar en nuestro Código Civil la noción del buen padre de familia por el de persona razonable. Pero la verdad es que más allá del cambio lingüístico y de las eventuales consecuencias de un supuesto trasplante de una categoría originaria del common law, la idea de un estándar de diligencia tal como lo entendemos objetivo ha levantado serias dudas desde la perspectiva del género. Normalmente cuando pensamos en el estándar de diligencia lo concebimos como neutral, representa una persona ideal. En efecto, la utilización de un estándar objetivo no es simplemente un mecanismo que utilizamos para superar nuestra inhabilidad de conocer y manejar todos los detalles de cada caso. Esta abstracción de los detalles que supone el estándar de persona razonable refleja el ideal de igualdad. Sin embargo, cuando construimos este estándar objetivo, es común llegar a la conclusión de que aparentemente no todos los detalles son irrelevantes. Y así se ve reflejado en nuestra literatura que se refiere a la determinación en concreto de la culpa.
Pero entre esos detalles que sí pueden ser relevantes, llámense circunstancias externas o características objetivas, normalmente no se considera el género. Ello se aprecia también en la literatura estadounidense e inglesa, fuentes aparentes de la categoría propuesta por el proyecto de ley. Pero la cuestión va más allá. No solo el género es irrelevante al momento de construir esa persona ideal, sino que es posible que esa persona sea en realidad un hombre. Aun cuando en el derecho anglosajón la noción de persona razonable ha reemplazado a su antecesora, el hombre razonable, se ha sostenido que el hombre razonable no era solo lingüística, sino sustantivamente masculino. Así entonces el lenguaje se volvió políticamente correcto, pero no cambió el contenido. ¿En qué sentido el estándar es masculino? Existen varias versiones de este argumento, pero quisiera aquí destacar solo dos. La primera es más contingente y apunta a la composición de los tribunales. La persona razonable es aquella que los jueces consideran como tal, de acuerdo a sus experiencias, prioridades y valores. Si los jueces son hombres, la consecuencia es bastante obvia. La segunda, sin embargo, se vincula a ciertas afirmaciones epistemológicas o metafísicas sobre la naturaleza inherentemente masculina de la razón que el estándar encarna. Se sostiene que cuando en filosofía se habla del hombre de razón, no se refiere a una idealización del ser humano, sino a ideales de hombría. Y habría razones en la historia de la filosofía para esta asociación entre razón y masculinidad. A lo largo de la historia, las emociones, las pasiones y posteriormente la intuición pertenecieron al ámbito de lo femenino, la racionalidad y el desapego a lo masculino. Así entonces las mujeres razonan de formas que actualmente no se identifican como razón, simplemente porque no es igual a la forma en que lo hacen los hombres. Llegamos entonces al cuestionamiento central del estándar. Y esto es una cita textual, no es una formulación mía. Si hemos sido cultural y socialmente informadas por un concepto de mujer que no se correlaciona con nociones de razón o razonabilidad, entonces, ¿cómo puede la frase persona razonable o la noción de razonabilidad como estándar de conducta en la responsabilidad civil denotar el pensamiento, los valores, las actitudes o las formas de enfrentar los problemas de las mujeres? El problema es que la alternativa no es para nada clara. ¿Qué hacemos? ¿Reorientamos el estándar desde la noción de razón a alguna otra? ¿Construimos estándares diferenciados para hombres y mujeres? ¿No significa esto una posible elevación del estándar? ¿Consideramos el género como un elemento relevante solo cuando se trata de evaluar la razonabilidad de la víctima? Por ejemplo, para la legítima defensa o la culpa concurrente, o también para la de la victimaria. En síntesis, ¿cómo promovemos la igualdad y el bienestar de la mujer? ¿Insistimos en un estándar objetivo o reconocemos y quizás privilegiamos la diferencia de la mujer? ¿Es posible realmente tener un estándar objetivo que se tome en serio la preocupación por la igualdad? Por cierto, esto se vincula al eterno dilema de la diferencia y la respuesta no es nada sencilla. Pero por el momento, y precisamente en razón del proyecto de ley que tenemos entre manos, amerita hacer un estudio más detallado de cómo aplican nuestros tribunales el estándar de diligencia. ¿Están considerando el género como relevante cuando en realidad no deberían? ¿Están obviando el género cuando en realidad deberían tenerlo en cuenta? Sin siquiera tener una idea de la respuesta a estas preguntas, bien puede ser que cambiando al buen padre de familia por la persona razonable, terminemos por enterrar la que creo debería ser nuestra preocupación respecto del estándar. Ahora, en cuanto al daño, que es el segundo elemento de la responsabilidad al cual me voy a referir. La cuestión de los daños, su carácter indemnizable y su evaluación son todas materias que nuevamente, aunque aparentemente neutrales, presentan ciertos problemas que merecen atención. Estudios en el extranjero han mostrado que hombres y mujeres típicamente son dañados de formas diferentes. Así, los daños de las mujeres se basan desproporcionadamente en lesiones reproductivas, explotación sexual, infravaloración del cuidado del hogar, cirugía cosmética y daños producidos por productos domésticos defectuosos. Se sostiene asimismo que las principales víctimas de la mala medicina son mujeres, como consecuencia de factores biológicos y del dominio masculino en la profesión médica. Evidentemente, muchas de estas lesiones no son exclusivas de las mujeres, pero sí impactan mayoritariamente a las mujeres. Cada una de esas lesiones merece una discusión independiente y extendida, por lo que por el momento me limitaré a formular muy breves comentarios en torno a dos líneas: los daños vinculados a la salud reproductiva de la mujer y aquellos vinculados a su trabajo, que se relaciona con lo que nos comentaba Susana. La consideración de una experiencia como daño está influida por dimensiones sociales que terminan por excluir de la categoría experiencias de grupos completos que no se conforman con la forma dominante de entender el daño. Así, el derecho de la responsabilidad no percibe muchos daños que sufren las mujeres, en tanto mujeres se les ve como parte de la vida, por oposición a daño.
Las teóricas feministas han detectado que el derecho tiene dificultades para articular y valorar los daños típicamente sufridos por mujeres para los que no hay un análogo masculino. Ello es especialmente patente en las lesiones vinculadas a la salud reproductiva, particularmente aquellas relativas a medicamentos, anticoncepciones fallidas y wrongful birth. Históricos fueron en el derecho comparado los casos de responsabilidad por los daños sufridos por las llamadas hijas del DES. No solo la comunidad médica y el sistema jurídico relegaron el daño sufrido a la categoría de meramente emocional, sino que ello tuvo importantes efectos en materia de prescripción de la acción. Por su parte, la visión de los efectos secundarios de medicamentos anticonceptivos como la cruz que las mujeres deben cargar trivializa riesgos serios a la salud de las mujeres. En el mismo sentido, el derecho ha sido lento en reconocer que los casos de anticoncepciones fallidas y de wrongful birth están directamente vinculados con la autonomía reproductiva de la mujer y su plan de vida, y eso es especialmente cierto en nuestro medio nacional. La valoración del plan de vida de la mujer se relaciona directamente con el segundo comentario relativo a la valoración de su trabajo. En general, la evaluación de los daños vinculados al trabajo de acuerdo a su valor en el mercado impacta de manera desequilibrada a hombres y mujeres porque el mercado valora menos el trabajo remunerado de la mujer y porque no reconoce ciertas actividades productivas no remuneradas en que las mujeres se involucran en el ámbito privado. Esta falta de reconocimiento o infravaloración opera de diversas formas. Así, por ejemplo, el manejo del hogar y el cuidado de los hijos, mayoritariamente radicado en las mujeres, es invisible ante la responsabilidad extracontractual. Si una mujer queda incapacitada de realizar estas labores, difícilmente se le va a indemnizar simplemente por el hecho de no poder realizarlas en el futuro, aunque sean muy significativas para ella, porque no ha perdido remuneraciones. Queda así en evidencia la influencia de los estereotipos sociales. El trabajo no remunerado en el hogar no es realmente trabajo. Por su parte, si una mujer debe, para hacerse cargo de un familiar que queda incapacitado, nuevamente este cuidado es mayoritariamente asumido por mujeres, si debe dejar de realizar otras labores remuneradas o no, la responsabilidad no aprecia adecuadamente esa pérdida. Así, por ejemplo, en nuestro medio, Barros ha sostenido que en realidad ese es un daño que sufre la víctima inmediata que requiere cuidado constante, y no un daño de quien debe asumir ese cuidado. Ello lleva a que la indemnización se evalúe conforme a lo que cuesta ese cuidado en el mercado y, por supuesto, a que el titular de la indemnización sea la víctima inmediata. Así, aun si la mujer tuviera acceso a esa indemnización, porque la víctima inmediata se la cede, no se valoraría conforme a la actividad que dejó de realizar. Es así como, entonces, el principal mecanismo de reparación de las mujeres se ha convertido en el daño moral, no solo porque muchos de los daños sufridos específicamente por mujeres no son pecuniarios, sino porque incluso los pecuniarios son obviados o infravalorados. Resulta entonces relevante que al evaluar si el daño moral sufrido por una mujer es suficientemente significativo como para ser indemnizado, el derecho comience a considerar estas experiencias como verdadero daño y no como parte de la vida. Estas son solo algunas de las cuestiones que surgen de mirar a la forma de operar de la responsabilidad a través de la lupa del género. Por cierto que pueden surgir otras preguntas, como por ejemplo la influencia del género en la resolución de los casos de abuso y acoso sexual, y vinculados con esto es la pregunta por la extensión de la responsabilidad por el hecho ajeno o por el inicio del cómputo de la prescripción. Asimismo, el género puede ser relevante a la hora de pensar en la teoría de la pérdida de la oportunidad, si se considera que uno de sus principales ámbitos de operación es la medicina. Pero los dos elementos que he escogido para comentar hoy sirven para evidenciar que en las estructuras profundas de la responsabilidad yacen conceptos que invisibilizan las experiencias de grupos completos de personas, especialmente en razón de su género. Más generalmente, y para concluir, propongo tener en cuenta las palabras de la misma académica que al hablar de responsabilidad extracontractual llamaba a pensar una reconstrucción social desde el feminismo. Debemos tener a la vista que el derecho de la responsabilidad no solo es un mecanismo para solucionar problemas, sino que puede servir como un lenguaje para definir esos intereses personales y sociales que constituyen una vida buena y humana, y como un medio para extender esa vida a personas previamente excluidas de la medida completa del respeto social. Gracias. Me pasé. La profesora Gatica completó su ponencia en 12 minutos y medio. Y eso que me salté un párrafo. Ya no fue. Bueno, a continuación interviene la profesora Claudia Mejías. Ella es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Valparaíso y doctora en Derecho por la Universidad Católica de Valparaíso. Su ponencia es un contenido diferente al concepto de derecho común a partir de su aplicación por la jurisprudencia nacional. Muchas gracias. Mi tema es bastante más dogmático
en esta ponencia me interesa dar cuenta del empleo del concepto de derecho común por parte de la jurisprudencia chilena, con la finalidad de hacer presente que en ocasiones la línea decisoria de nuestros tribunales, a partir del reenvío al derecho común, excede de su identificación con un cuerpo normativo y lo vincula con el desarrollo de la dogmática jurídica, específicamente con el acervo jurídico común presente en una determinada materia o institución. En concreto, aquel constituido por los principios y reglas que están a la base de una determinada institución y que han sido reiterados por la doctrina a lo largo de su desarrollo histórico, que le permite fundar sus reflexiones y fijar los límites de las soluciones posibles que un ordenamiento jurídico soporta. Lo anterior nos parece relevante porque permitiría dotar a la categoría de derecho común de un contenido amplio y flexible que permita al ordenamiento jurídico, a través de su reenvío, adaptarse a los diversos cambios sociales, económicos y del tráfico en general, sin tener que acudir a una reforma legislativa. En definitiva, nos interesa poner de manifiesto que el derecho común no es un recurso utilizado exclusivamente como un reenvío a normas del derecho civil, sino que tiene un contenido diferente que permite vincular el desarrollo del derecho con el desarrollo de la dogmática jurídica. Con la finalidad de poner de manifiesto lo anterior, esta ponencia se estructura en dos partes. En la primera, aludiré al derecho común y al rol que le cabe en el ordenamiento jurídico, y en la segunda pretendo reflejar cómo nuestra jurisprudencia, a partir de su envío, aplica realmente reglas y principios que están a la base de una determinada institución y no un cuerpo normativo concreto. El derecho común, como una categoría implícita en nuestro ordenamiento jurídico, pasa por tener en cuenta no solo a los jueces como operador jurídico, sino también al legislador y a la doctrina en general. El concepto de derecho común en nuestra doctrina suele identificarse en su contenido con un texto normativo específico, que es el Código Civil. Y de esta manera, el reenvío al derecho común lo es realmente una materia regulada en él. Se trata de una vinculación con claros orígenes históricos que nadie duda, ¿verdad? Expresión que se remonta al derecho romano, consolidándose en la Edad Media gracias a la ciencia jurídica de la época, y ya todos sabemos que en el siglo XIV Bartolo de Sassoferrato lo propagaría definitivamente como identificación. Y tras el resultado del proceso codificador, resultó lógico aludir al Código Civil como el derecho privado común y general, común el entendido que todas aquellas relaciones jurídicas privadas de las personas que no están regidas por otra rama especial o autónoma lo estaban por el derecho civil, y general porque regula las relaciones jurídicas ordinarias y más usuales del ser humano. Pero si nos situamos en los operadores jurídicos, el legislador y el juez, advertiremos que el empleo de la expresión se efectúa en términos mucho más amplios. El legislador, por lo pronto, asume la existencia de esta categoría, que denomina derecho común, y a través de su empleo nos remite en la mayoría de las ocasiones a textos de diferentes códigos, civil, de procedimiento civil, orgánico de tribunales, pero entiende también que el derecho común está contenido en leyes generales o especiales. Y más allá del reenvío a una normativa en particular, las dificultades que conlleva la resolución de un caso permiten advertir la insuficiencia de entender exclusivamente en esos términos el derecho común. Y en este escenario nos parece aporta una gran utilidad el alcance que nuestra jurisprudencia da en ocasiones al concepto, porque permite sentar los cimientos para proponer un contenido diferente, como yo les anticipaba, vinculado al desarrollo de la dogmática jurídica, que nos continúe garantizando la coherencia y unidad al interior del sistema. Antes de ahondar en la jurisprudencia, creo que vale la pena tener muy sucintamente a la vista el rol que le atribuimos a aquello que podamos llamar derecho común. Y existe pleno consenso en el rol supletorio que los operadores jurídicos le atribuyen, y este papel coincide con la función que históricamente ha tenido la categoría desde sus orígenes en el derecho romano y posterior desarrollo medieval. Y este papel se superpone y en ocasiones se confunde con otra característica, su aplicación general. Esta relación es usualmente establecida por la doctrina chilena a partir de los artículos 4 y 13 del Código Civil y constantemente invocada por nuestros tribunales a partir del principio de especialidad, que ya estaba vigente en los tiempos de codificación, recibido de textos romanos e hispanos. Históricamente, tras el desarrollo del derecho común medieval, se estableció la relación entre ley general y especial, permitiendo solucionar problemas de colisiones normativas, rol mantenido hasta el día de hoy, afirmándose que la ley especial deroga la general y, en rigor,
que debe primar la aplicación de la ley especial por sobre la general. Ciertamente existe una conexión entre estas funciones. La aplicación supletoria se verificará ante la existencia de un vacío laguna legal, mientras que la aplicación del principio de especialidad ante una antinomia o colisión normativa. Sin embargo, no debe perderse de vista que históricamente con esta relación se pretendió evitar reiteraciones, de manera que ante un vacío de la ley especial se colmará con la ley general y común. Si bien nuestros tribunales tienden a superponerla, yo creo que son dos roles que más o menos podemos establecer de manera clara. Ahora quiero graficarles lo que me interesaba, que era poner de relieve esta vinculación entre el derecho común con la dogmática jurídica y que creo que permitiría fijar los límites de todos los temas novedosos que estamos tratando de introducir en el sistema sin que eso implique atentar contra la coherencia de las instituciones previstas y consagradas en el Código Civil. Y dentro de estos ejemplos me voy a centrar en la responsabilidad, ¿ya? Lo primero es que hay una afirmación categórica entre nosotros que el elemento que caracteriza al régimen de responsabilidad civil nacional como estatuto de derecho común es el carácter subjetivo y que lo anterior implica la exigencia de reprochabilidad a título de dolo o culpa en la conducta del agente causante del daño. Y aquí la jurisprudencia lo reitera en distintos contextos, ¿ya? Por ejemplo, y solo uno porque si no, no vamos a avanzar en nada, la Corte Suprema, descartando que la responsabilidad que establece la Ley General de Concesiones sea objetivo, reitera que respecto de la pretendida responsabilidad puramente objetiva, sin culpa por riesgo creado, es evidente que esta ley, aunque es especial, no creó un régimen de responsabilidad civil de carácter objetivo, estricto o sin culpa, ni estableció algo distinto a lo señalado en el derecho común. Cuando el artículo 35 de la ley dispone que la concesionaria debe responder de los daños de cualquier naturaleza, solo repite lo señalado por el derecho común. Vale decir, que la concesionaria debe responder de todos los daños probados de cualquier clase o naturaleza, ya sean patrimoniales o extrapatrimoniales, sin distinción alguna. Tratándose de la responsabilidad extracontractual de la administración del Estado, advertimos, a nuestro juicio, el mejor ejemplo de lo afirmado. Actualmente, la doctrina chilena mayoritaria centra esta responsabilidad en la falta de servicio, entendiendo que se trata de un régimen de origen constitucional, legal y diferente de aquel que se establece en el derecho común. La primera precisión relevante es que el contenido del derecho común para la doctrina administrativa es diferente del aquí postulado, ya que se identifica exclusivamente con el texto del Código Civil y en concreto con la posibilidad de responder por el hecho ajeno conforme al artículo 2320 del referido cuerpo. Veremos que la noción de falta de servicio que se emplea es construida a partir de las propias categorías del derecho civil, que se hace extensiva incluso a los casos en que la ley no lo previó expresamente. No debe perderse de vista que la regulación legal, elemento normativo que la doctrina nunca o del cual la doctrina nunca puede prescindir, si pretende dar una solución que se inserte coherentemente en el ordenamiento jurídico. Y en este contexto, la denominada presunción por el hecho ajeno, como ya se ha dicho en otras mesas, exige probar cada uno de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual en el dependiente. Probado este elemento, se presume la culpa del guardián. Y esta clase de responsabilidad no es la única que permite hacer efectiva la responsabilidad del Estado. Como persona jurídica de derecho público, siempre ha podido responder conforme a las reglas generales, es decir, por su propio hecho, a partir del artículo 2314 del Código Civil. La doctrina administrativa especializada entiende que se configura la falta de servicio si el servicio no actuó debiendo serlo, actuó de mala forma o lo hizo tardíamente. La revisión de los preceptos constitucionales y legales concernidos no dan cuenta que se consagra un régimen objetivo. Su análisis permite afirmar que lo que resulta irrelevante es la prueba del elemento subjetivo en un funcionario en particular. Lo anterior excluye la posibilidad de aplicar la responsabilidad por el hecho ajeno, pero no significa que en esta responsabilidad se excluya el elemento de la imputabilidad. La imputabilidad resulta implícita en la forma en que se ha construido la noción de falta de servicio.
una imputación a título de culpa. Y en este contexto, nuestros tribunales han acudido a las reglas del Código Civil para aplicar la responsabilidad por falta de servicio tratándose de órganos en los que legalmente no es procedente, señalando que, por ejemplo, las Fuerzas de Armada y de Orden y Seguridad se encuentran excluidos de la aplicación del artículo 42 de la Ley de Bases, pero se acude a la institución de la falta de servicio a partir de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, al que se ha de devolver como el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, permitiendo uniformar este régimen de responsabilidad para todos los entes de la Administración. Y el mismo criterio se ha sostenido para hacer efectiva la responsabilidad del Estado por actuaciones de los integrantes del Poder Judicial. Se produce de esta forma una suerte de asimilación entre la falta de servicio con la culpa del servicio. La dogmática es la que ha generado este estatuto supletorio aplicable en estos casos. Si nos situamos ahora en los elementos de la responsabilidad, también podemos advertir que el derecho común se identifica con los elementos constitutivos del régimen de responsabilidad y elementos que se exigen probar todos y no darlos por presuntos en el sistema a partir de interpretaciones posibles, si no es una construcción que surja necesariamente del ordenamiento jurídico. Y así, por ejemplo, tratándose de los daños al medio ambiente, la Corte Suprema ha sostenido que el sistema de responsabilidad ambiental nacional se estructura conforme al derecho común de la responsabilidad extracontractual, de tal manera que debe ser analizado teniendo en cuenta los elementos básicos de la misma, con las adecuaciones particulares que supone el daño ambiental. Y en otras palabras, entonces, determinar la responsabilidad ambiental hay que establecer la acción o omisión voluntaria, la persona capaz, el daño ambiental, la culpa dolo, la causalidad. En materia similar, tratándose de otros ámbitos, cláusulas abusivas y pretensión reparatoria ante un contrato de consumo incumplido, vuelve a ser aplicable entonces esta idea de que las posibilidades que prevé la ley de dirigirse en contra del sujeto, en este caso proveedor, o pedir una reparación o indemnización por los daños, no excluye la aplicación de todos y cada uno de los elementos que las configuran conforme al derecho común. Solo en razón de tiempo, que ya me queda nada, les quiero comentar que en materia de prescripción también ha habido mucha lógica y confluencia con el derecho común en diversos ámbitos, pero no el Código Civil. El derecho común puede hacer referencia más allá de eso, y aquí se discute la posibilidad de aplicar supletoriamente las reglas de prescripción, ya sea en el ámbito público o privado. Y yo destaco todas estas sentencias que establecen la imprescriptibilidad de las acciones civiles y penales derivadas de delito de lesa humanidad, en las que se reconoce que las reglas del Código Civil no son el derecho común en la materia, porque afectaría la coherencia al interior del sistema jurídico. Se reconoce un sistema legal y constitucional de protección de derechos humanos y su desarrollo dogmático permite construir reglas que se aplican con preferencia y son estas las que constituyen el derecho común en la materia. Y ahora sí, lo último, antes que mi moderadora me corte, gracias, tiene que ver con el derecho común. Fíjense que la jurisprudencia lo vincula con categorías atípicas. Cito simplemente un ejemplo. Aquí la Corte Suprema, luego de calificar al contrato de corretaje como un contrato innominado y bilateral, sostiene que lo que dice relación con los derechos y obligaciones que emanan de la Convención debe estarse a lo estipulado por las partes y, a falta de esto, a las normas de derecho común. Y es sabido que los contratos de servicio no están regulados en el Código Civil, como ya todos lo sabemos, es un contrato atípico, hemos discutido en doctrina cuál es su componente o marco normativo, de manera que la remisión aquí al derecho común conlleva necesariamente una vinculación con el desarrollo de la dogmática en este contrato en particular. A modo de conclusión, simplemente la aplicación práctica que se le ha dado entre nosotros al concepto de derecho común que han empleado nuestros tribunales, después se los puedo comentar con más detalle, permite vincularlo con un contenido real y diferente de la sola remisión a artículos que pertenecen al Código Civil y enlazarlo directamente con el desarrollo de la dogmática. Muchas gracias. Bueno, 14 minutos. Hemos cumplido más que rigurosamente los tiempos que nos ha asignado la organización. Bien, abrimos entonces ahora una ronda de preguntas y de acuerdo a la programación tenemos aproximadamente 20 minutos, ¿cierto? Así que damos la palabra. Profesora.
Buenos días, muchas gracias a las ponentes, muy interesantes las ponencias. Sobre todo, y esto no para nada para desmerecer a la tercera ponente, sino que las dos primeras muy interesantes porque al menos a mí me hicieron ver algo que nunca había visto, que no me había dado cuenta, y cómo estas estructuras patriarcales están ahí presentes y son inevitables, como diría Freud de los padres. Entonces yo creo que primero les agradezco haber hecho presente estas cuestiones, que se pongan sobre la mesa para discutir, y nos deja como la labor de reflexionar sobre esto. Y no tengo preguntas, sino que quiero manifestar que me deja mucho que pensar. Muchas gracias. Bien. Profesora Manosalvas, ¿no? Sí. Buenas tardes. También aprovecho a agradecer las ponencias muy interesantes, aunque en mi caso particular me llamó mucho la atención la ponencia de la profesora Mejías, y quisiera pedirle si podría profundizar en lo que ella llama no sé si estoy en lo correcto, pero derecho común en materia de prescripción formado o influenciado por los derechos fundamentales, y si es que en realidad posiblemente que lo pudiésemos llamar derecho común, en realidad se referiría solamente a los casos de delitos de lesa humanidad que se han discutido por crímenes formulados por el Estado, donde tenemos una condena reciente a nuestro país, o si en realidad se extendería también a otros casos. ¿De qué manera se genera esa influencia? Carolina. Bueno, felicitar a todas las expositoras. Gracias. Realmente muy buenas ponencias todas. Y quería preguntarle a la profesora Mejía sobre cómo se relaciona todo lo que usted dice del derecho común con el principio de especialidad de la ley. Porque ahí hay una perfecta relación en estimar, bueno, cuándo estamos frente a un derecho que puede llegar a ser común. Muchas gracias. Felicitaciones de nuevo a todos. Susan, vamos a juntar varias preguntas para después entonces distribuir. Sí, yo quería hacerle una pregunta a las profesoras Gatica y Espada, no sé quién quiera responderla, a propósito del tema del trabajo doméstico, si ustedes han pensado si es que uno pudiera entender la compensación económica, que según la doctrina nacional es una forma de responsabilidad civil, ¿no será que el legislador intentó salvar las dificultades que ustedes pusieron brillantemente sobre la mesa de compensar esos daños a través de esta figura, pero que al mismo tiempo, no queriendo desincentivar las labores domésticas, dejó de lado el daño moral? Al final la pregunta es un poco si, existiendo compensación económica, el avance en las materias, en la reparación de los daños a los que ustedes aluden, es razonable pensar que hay alguna posibilidad de avance, digamos, existiendo la compensación económica. Porque finalmente yo tengo la impresión que el problema que se produce es que hacer valer estos daños muchas veces tiene sentido solo cuando fracasa o se quiebra la comunidad conyugal o la convivencia no matrimonial, da lo mismo. ¿Sí? Gracias. Si les parece, vamos a responder primero estas preguntas y después damos pie a una nueva ronda. Estamos con la profesora. Bueno, lo que me es más simple de estructura es la pregunta de Carolina. La construcción de la noción de derecho común en general, de mi perspectiva, y su posible reenvío en el sistema, parte del propio sistema. Entonces, en ese contexto hay una serie de cuerpos normativos que te dicen que la remisión del derecho común puede estar contenida en ley general o especial. Y a partir de ese reconocimiento normativo, o sea, mi deformación máxima del sistema es generar una solución que vaya abiertamente en contraposición a la normativa vigente. Entonces, el ejercicio inverso es, a partir de la normativa legal que te remite expresamente a un derecho común contenido, y lo dice expresamente en leyes generales o especiales, quiere decir que
no hay una identificación exacta entre lo que entendemos derecho común con ley general y que puede estar contenido en leyes especiales. ¿Qué es lo que me pasa, y ahí excediéndome ya muy lejanamente, que tiene que ver, por ejemplo, en la construcción de la significancia del daño? Hay normativa que es posterior, por ejemplo, en materia ambiental, donde se ha perfilado de mejor manera este umbral, porque entre nosotros hasta hoy día, en materia de responsabilidad civil extracontractual, nos conformamos con afirmar la significancia del daño y que es un umbral y un concepto normativo que el juez tendrá que definir en cada caso. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Salvo afirmar que es un daño normal, grave, pero ¿cómo lo construimos? ¿Cómo lo dotamos? Entonces, yo creo que el propio ordenamiento jurídico y el desarrollo que le ha dado la dogmática dentro de su marco ha ido generando cierto terreno común, uniforme, mantenido en el tiempo. Tampoco se trata, ¿verdad?, de que alguien se pare y no, yo tengo el derecho común aquí, no, o sea, hay un desarrollo histórico y eso me conecta con la pregunta de Paulina, que tiene que ver con la respectiva institución. Cuando nosotros pensamos en la prescripción en general, uno de los elementos importantes para que opere tiene que ver con la naturaleza de la acción. Y yo creo que ahí ha sido el punto fuerte de la jurisprudencia, que es a partir de un estatuto protector que tiene que ver con los derechos humanos, en definitiva, es asumir que hay acciones que son imprescriptibles. Pero te das cuenta que el engarce dentro de la estructura de la prescripción es perfecta. O sea, yo no genero una solución al interior del sistema que sea incoherente. Y por eso a mí me interesa esa categoría de derecho común, porque fija los límites, en mi juicio, posibles de la reflexión. Estamos todos haciendo un trabajo destinado a reinterpretar, darle un alcance distinto a las normas, pero fíjense que el elemento común que hemos tenido ha sido precisamente enmarcarnos entre las categorías. O sea, Lucía estaba en una cosa súper interesante, todos como padres, cómo no hacemos efectiva la responsabilidad, pero ella lo que está haciendo es modificar el grado de diligencia, o sea, cómo vamos a construir la diligencia para ser responsables los padres. O sea, nos hemos movido siempre en esos contextos. El resto, a mí, me parece un tanto intuitivo y que puede generar unas distorsiones y un peligro en el sistema. El resto nos permite afianzar las reflexiones jurídicas dentro de un margen tolerable al interior del ordenamiento jurídico, actualizarnos con la reforma, todo lo que hemos dicho va en la misma lógica al final del día, sin tener que acudir a reformas legislativas que siempre dan un poco más de miedo. Yo soy más cautelosa, confío más en la estructura que nos damos nosotros y la aplicación jurisprudencial que a posibles reformas legislativas con ámbitos distintos. Bien, no sé qué igual de las dos va. Parte María Paz y luego Susana. Brevemente, gracias a Gisela por el comentario, y la verdad es que el objetivo principal de mi ponencia era precisamente relevar esta idea de que en nuestras reformas legislativas, en nuestra construcción de categorías doctrinarias, en nuestra jurisprudencia, empecemos a pensar que las decisiones que se toman en responsabilidad, muchas de ellas pueden tener un impacto muy mayoritario en mujeres. Eso. Ahora, respecto del comentario de Susan, yo creo, a mí me queda la duda, porque yo creo que efectivamente la compensación económica, hay un avance respecto de la valoración del trabajo doméstico, pero en realidad lo que se compensa es lo que uno no hizo. O sea, es lo que se perdió. A uno la compensan por no haberse dedicado a una actividad remunerada. No sé si es que lo que está ahí detrás es un poco el trabajo doméstico, o realmente pensar que uno pudo haber tenido un verdadero trabajo y no lo tuvo, una cosa así. Y lo otro, y en segundo lugar, que claro, como tú mencionaste, y esto lo pensé a propósito de cuando estabas en tu conferencia, se vuelve relevante, como decías tú, solo en un contexto en que se rompe el vínculo y de cara al marido, o bueno, en el caso que sea la inversa, a la mujer, ¿cierto? Pero de cara al interior de la familia. En materia de responsabilidad estamos, digamos, mirando hacia afuera. Entonces, como que con esas dos ideas no quedo tan convencida de que la compensación económica vaya en esa dirección. Susana. Para también agradecer el interés del tema. Y en esa misma línea, precisamente, lo que a la hora de plantearme el hacer esta intervención, precisamente era de qué forma se puede valorar efectivamente que el trabajo doméstico es trabajo, cuando tú también lo desligas de la familia. Porque si lo unimos a la familia, ahí empiezan ciertos elementos de solidaridad, y eso desdibuja mucho. Por eso necesito que sea un tercero, ajeno, el que cause el daño. Y que sea un daño. Y es trabajo. Porque ahí no es que deja de hacerlo, en la compensación económica hay mucho elemento de esa relación familiar. Y también el argumento se vuelve perverso, por lo que precisamente acaba de señalar María Paz, de que como no se trabajó,
como no se hizo lo que podía haber hecho, que es lo que es el aporte, entonces yo te... Aquí lo que estoy diciendo, por eso comenzaba con ese ejemplo de la cantante Verónica Villarroel. Si pierde sus cuerdas vocales y ya no puede cantar, nadie duda de que eso es trabajo y hay que indemnizarla. Porque si ella lo que hace es cuidar a su familia, cuidar a sus hijos, deja de ser un trabajo. Era por ahí por donde quería verlo, porque efectivamente es pernicioso, porque fue un avance, porque fue la primera vez que empezó a valorarse. Pero que empieza a valorarse no hay que extorsionar con la primera y principal, que es un trabajo. Y que alguien tiene que hacerlo. Y a quien lo haga, si deja de hacerlo y pierde la capacidad para desarrollar ese trabajo, hay que indemnizarlo. En la lógica de familia está la compensación, porque hay otros elementos de familia. Pero cuando no está ese elemento, no tiene que significar que entonces solo es moral y no patrimonial. Bien. ¿Más preguntas? Estos temas novedosos, desafiantes, importantes para todas, pero también para todos. Lilian. Hola, yo tengo una pregunta para María Paz. Me parece muy interesante la idea de considerar la perspectiva de género para construir el estándar de conducta, partiendo de que el supuesto es un supuesto objetivo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan objetivo es el supuesto? Porque si nosotros consideramos que, a mi juicio, mejor entendimiento de la construcción del estándar de conducta supone que el estándar de conducta se construye en relación al grupo de pertenencia del sujeto, si no podríamos, por esa vía, introducir factores de género, porque si nosotros vamos a construir el estándar a partir de la pertenencia, las mujeres o el género que sea pertenece a un grupo, y desde esa perspectiva entonces podríamos, no sé si suplir todas estas falencias que tú dices, pero que usarlo como una vía para introducir estas consideraciones. Eso. ¿Tenemos aún oportunidad de más preguntas? Leonor. Para la profesora Espada. ¿Cómo podríamos lograr que en la práctica esto fuera tomado en cuenta? Cuando uno está sentada y falla un caso, en realidad, con suerte logro establecer, debido a las pruebas y demás, si la persona trabajó o no. Ya si trabajó en otro lado, lo que hizo ya es totalmente imposible. Yo creo que una de las cosas que uno piensa es que si esto no tiene un apoyo doctrinario fuerte, va a ser imposible. Entonces, tengo que empezar a escribir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos más preguntas? No, vamos a cerrar entonces. Parece que no tenemos más preguntas, así que bueno, María Paz y luego Susana. Gracias, Lilian. Justamente lo que yo me pregunto es si es que es razonable construir un grupo en base al género para estos efectos. O sea, si es que efectivamente, yo tiendo a pensar que sí, pero el problema es que eso puede operar en dos sentidos, digamos. O sea, puede operar en definitiva. Hay una de las autoras que leía, hay un libro, es la primera decana de la Universidad de Toronto, que yo creo que tú lo has visto, de Mayo Moran, que es sobre el estándar de la persona razonable y la igualdad. Y ella destacaba ciertos casos en que, son casos antiguos ingleses, en que se juzgaba a una niña, que era niña adolescente, digamos, y cuando se trataba de niños, el estándar era más exigente con las niñas que con los niños, porque las niñas son más tranquilas, se portan mejor, en cambio los niños son como más desastrosos y se portan pésimo, dejan la embarrada. Entonces, claro, si vamos a ocupar en fondo el grupo de niñas versus niños, estamos siendo más exigentes con las mujeres. Y yo creo que hay un poco una tendencia a pensar que las mujeres, quizás en ciertos ámbitos, no voy a decir en todos, en ciertos ámbitos somos más cuidadosas, más cautas, y por lo tanto a nosotros se nos debería evaluar conforme un estándar más exigente. O sea, el estándar de mujer razonable es más alto que el de hombre razonable. Entonces, por eso a mí me queda la duda de si es que, confieso, voy a citar lo que escuché hoy en la mañana. Esto es un estudio exploratorio. No, yo creo que hay que hacer un trabajo, o sea, yo creo que aquí hay que hacer un trabajo empírico y sentarse con toda la jurisprudencia
y ver si es que estamos efectivamente considerando esto en los resultados, porque explícitamente, la otra vez encontré un fallo que hablaba de, pero era de daño, no era de estándar, que decía algo así como, y esto era una niña que quedaba como sin poder caminar y considerando sobre todo que es mujer. No sé qué quiso decir el fallo con eso, pero todavía no termino de convencerme si es que el género es uno, y lo mismo no sé si es que, porque por ejemplo cuando uno lo mira desde la perspectiva de la víctima, yo tiendo a pensar que desde la perspectiva de las víctimas soy mucho más abierta a considerar el género como un elemento relevante para el estándar de conducta. O sea, es distinto, por ejemplo, en los casos de abuso, el ser mujer o ser hombre como víctima del abuso, creo yo. Bueno, creo que no respondí nada, pero estamos interactuando. Profesora Espada. Bueno, precisamente yo creo que lo importante de esto es que surja esto como tema para algo que tiene que ver con la pregunta que me ha realizado Leonor, porque hasta que no surge esto como pregunta, hasta que no se empiezan a plantear que esto efectivamente es así, no pasa a ser común, como para empezar a hacer un nexo con las otras ponencias, que esto sea un tema. Verdaderamente. Claro que tenemos como académicas y como académicos una responsabilidad en develar cuáles son los problemas y por qué están silenciados y qué es lo que hay detrás, y aportar una solución que además son soluciones dentro del sistema. Son soluciones dentro del sistema. El hecho de que se quiera dar determinada perspectiva o no, que haya que hacer un mayor estudio, pero son dentro del sistema. No estamos inventando una nueva forma de hacer algo. Así que sí, ahí lo que tenemos es una responsabilidad, nosotros, de velar, de hacer ver esta serie de sesgos o rasgos que hasta ahora, incluso para nosotros mismos, no eran ni tan evidentes ni tan comunes. Bien, si no tenemos más preguntas, vamos a dar por cerrada entonces. Sí. Tenemos un par de minutos. Ha sido súper interesante. Yo soy viva hace 20 años en Temuco y hace mucho tiempo que no estaba en una ponencia como esta, y la felicito de verdad porque veo el futuro de las mujeres súper empoderadas, muy bien. En mi generación, las que estudiábamos Derecho, éramos contadas con los dedos de la mano y un poquitito más. Así es que la felicito de verdad, y de verdad que les sugiero humildemente que sigan, porque de verdad están haciendo un trabajo espectacular. Gracias. Bien, damos por cerrada esta mesa, y que yo creo que incluso el comentario suyo creo que da cuenta de cuánto se justifica mantener esta actividad. La sensibilidad de los temas claramente se abordan de una manera especial, pero con la misma profundidad, seriedad y rigurosidad que se requiere en la academia. Así que muchas gracias también a la organización por permitirme moderar esta mesa. Fue un privilegio. Gracias.